lindo es cantarle al Señor, qué lindo es alabarte, mi Dios. Qué lindo es cantarle al Señor, qué lindo es alabarte, mi Dios. Muy buenas tardes, amigos y hermanos de Radio Católica Online. Sean bienvenidos al programa Charlemos con la Biblia. Hoy vamos a hablar un poco sobre las tradiciones que hacían los fariseos hipócritas de aquel entonces, en el tiempo de Jesús. El tema que vamos a hablar el día de hoy, que vamos a compartirlo con ustedes, es: ustedes anulan la palabra de Dios con las tradiciones de los hombres. Ese es el tema del programa Charlemos con la Biblia. Nos estamos tomando del libro del Evangelio de Marcos, capítulo 7, del versículo 1 al 13, donde más o menos algo que voy a enfocar, que eso fue lo que me intrigó mucho, y es lo que vamos a hablar un poco. Entonces los fariseos, dice en Marcos 1, 7, 1 al 13, entonces los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús:
¿por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Para recordarles un poco, los discípulos de Jesucristo, ¿verdad?, caminaron y comieron, iban comiendo, ¿verdad?, espigas de trigo, y no se lavaron las manos. Pero los judíos en general, ¿verdad?, no comen sin lavarse las manos cuidadosamente y siguiendo la tradición de sus antepasados. Y al volver del mercado no comen sin haber primero las abluciones de lo que compraron. Además, hay muchas otras prácticas a los que están aferrados por tradición, ¿verdad?, los judíos. Y entonces le hacen esta pregunta a Cristo. Entonces le preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados? ¿Verdad? Sino que comen, dice, con las manos impuras. La tradición era lavarse las manos, lavar el utensilio que iban a utilizar. A lo cual esa pregunta la respondió Jesucristo, pero muy drástica la respuesta que hace el Señor. Le dice: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la Escritura que dice: este pueblo me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinde culto. Las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos, es decir, tradiciones humanas. Ustedes dejan de lado, le sigue diciendo el Señor, ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Por mantenerse fieles a su tradición, ustedes descartan tranquilamente, le dice él, el mandamiento de Dios. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. Y además, el que maldice a su padre y a su madre será condenado a muerte. En cambio, ustedes afirman, si alguien dice a su padre o a su madre, si alguien maldice a su padre, declaro corbán, es decir, ofrenda sagrada, todo aquello con lo que podría ayudarte. En este caso, le permiten no hacer nada más por su padre o por su madre. Y así anulan la palabra de Dios por la tradición que ustedes mismos se han transmitido. Y con estas hacen muchas otras cosas más. Esto que me llama la atención también, donde dice: porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. Aquí vamos a ver, porque a mí me hace que pensar este título de este programa. Ustedes anulan la palabra de Dios con las tradiciones de los hombres, es el título. Y hoy en la actualidad hay muchos hermanos que llevan una vida cristiana, de acuerdamente, una vida cristiana, pero se apegan tanto a solo Biblia y no buscan tampoco la tradición. En este caso los judíos se apegaban mucho a la tradición y cumplían algunas y en otras no. Ahora hay varias sectas, vamos a hablar en general, las sectas. Ellos aborrecen la Virgen María. Y Moisés dijo en el tiempo atrás: honra a tu padre y a tu madre. Y si nos vamos a Efesios, el apóstol San Pablo ahí comienza a decir que debemos honrar a nuestros padres, a nuestra madre y a nuestro padre. Ahora, cuando yo digo que esto me enfoca con María, es el siguiente: María es madre de Jesús, ¿cierto o falso? Lógicamente cierto, porque en Lucas capítulo 1 ahí leemos que es la madre de Jesús, la madre de Dios. Si ella es la madre de Dios y Cristo es nuestro hermano, entonces la madre de Dios
o sea, María, es también nuestra madre. Por eso los católicos decimos que la Virgencita María es la madre, nuestra madre de cada uno de nosotros. Y no solo hablamos en singular, los católicos, no, sino que decimos en plural. La Virgen María es madre de todos aquellos que se llamen seguidores de Cristo o hermanos de Cristo. Recuerden que cuando lo llegaron a buscar, él decía, le decían a él que le mandaron un enviado, allá afuera está tu madre y tus hermanos y tus hermanas. Y él dijo, el que hace la voluntad de mi padre y de mi padre, ese es mi madre y mi padre, el que hace la voluntad de mi padre. Entonces todos somos hermanos de Cristo. ¿O estoy equivocado? Si alguien me está escuchando, ¿verdad? Sé que me están escuchando, ¿verdad? Pero si alguien escucha esto y si yo estoy diciendo algo falso, ahí está la línea abierta que me la pueden decir y yo puedo mostrarla con la Biblia lo que yo estoy diciendo. Entonces es madre de todo. Y sobre todo, miren qué otro enfoque hay para enfocar que la Virgencita debemos honrarla como madre. El otro enfoque es que le dice a Juan, cuando él está muriéndose en la cruz, que está en agonía, antes de decir, Padre, encomiendo mi espíritu, él le dice, madre, he ahí a tu hijo. Y le dice a Juan, he ahí a tu madre. Ahora dicen, hay muchos que dicen convenientemente, es que Juan era hijo de María. Y la Biblia no lo dice así. Ninguno de los evangelios dice ahí que Juan era hermano de Jesús. Estamos hablando carnal, porque eran hermanos espirituales. Y dicen que era su propio hijo. Si fuese así, entonces Juan no se la hubiera llevado a su casa, porque ahí dice, y el discípulo se la llevó a su casa. ¿A cuál casa? ¿A la de María o a la de él? Y si el caso fuera, ¿se la llevaría a la casa de María? Cuando los evangelios dice a su casa, se estaba refiriendo a la casa del discípulo. Entonces esto me enfoca mucho, ¿verdad? Y eso me aclara cuando dice Moisés, honra a tu padre y a tu madre. Honramos a Papito Dios porque él fue el que la escogió a María como madrecita de su hijo. Porque según dice también la escritura, y si ustedes leen Lucas bien claramente, le dice el ángel que había hallado favor y gracia la Virgencita. Entonces hay que honrar a su padre y a su madre. Ahora, otro punto también que vemos es que muchos ocupan, según ellos, buscan no ser tradicionistas según ellos, solamente Biblia. Y dicen que nosotros solo somos tradiciones. Pero es que el mismo Cristo decía, ¿verdad? Aquí abajo, donde dice, en ese caso, le dice Marco, le dice Jesucristo a ellos, dice Marco, en ese caso, le permiten no hacer nada más por su padre o por su madre. Así anulan, le dice, la palabra de Dios por la tradición que ustedes mismos se han transmitido. Y como estas, está hablando de otras, y como estas, dice, hacen muchas otras cosas. Como estas, se estaba refiriendo a lavarse las manos. Y había otras tradiciones. Habían otras tradiciones. Por ejemplo, lavar los utensilios. Había esa tradición de los judíos. Ahora pensemos muy sinceramente si el amor es suficiente para hacernos superar algunas leyes o prácticas religiosas. Pensemos sinceramente. Si alguna vez quebrantamos alguna norma para atender a un hermano por amor, o si puede más la necesidad del otro que el triunfo de mi cumplimiento. Entonces pensemos en eso.
Ahora, vamos a pedirle a Jesús gracias, ¿verdad? Por el que Él nos ha querido poner unos mandamientos dentro de nuestro corazón. Por eso que hay que decirle constantemente a Jesús que nos ayude a interiorizar nuestras palabras, para que se pueda cumplir mejor su voluntad y la voluntad de Papito Dios. Ahora le vamos a ofrecer también en nuestras meditaciones por todos aquellos que honran únicamente con los labios, pero su corazón está alejado de Él. Entonces que queda comprender mejor aquello que nos revela por boca del profeta Jeremías, ¿verdad? Cuando dice: pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Que dice Jeremías 31:33. Ese es lo que yo te estoy citando en este programa. Bien, ahora vamos a pedirle esta petición al Señor. Señor, purifica mi alma para que pueda honrarte con mi mente, mi voluntad y mi corazón. Porque hay que ser humilde. Entonces, que nos purifique nuestra alma, para que nosotros podamos honrarle con mente, voluntad y corazón. Ok, hoy contemplamos algunas tradiciones tardías de los maestros de la ley. Habían manipulado el sentido puro del cuarto mandamiento de la ley de Dios. A todos aquellos escribas enseñaban que los hijos que ofrecían dinero y bienes para el templo hacían lo mejor. Según esta enseñanza, sucedía que los padres ya no podían pedir ni disponer de estos bienes. Los hijos formados en esta conciencia errónea creían haber cumplido así el cuarto mandamiento, incluso haberlo cumplido de la mejor manera. Pero de hecho se trataba de un engaño. Claro, se trataba de eso. ¡Qué bien voláis el mandamiento de Dios para conservar vuestra tradición!, le dice el Señor en Marcos 7:9. Jesucristo es el intérprete auténtico de la ley. Y por eso explica el justo sentido del cuarto mandamiento, deshaciendo el lamentable error del fanatismo judío. Ahora Moisés dice: honra a tu padre y a tu madre, como lo dice San Marcos 7:10, ahí donde le dice Jesucristo que Moisés había dicho: honra a tu padre y a tu madre. Y es el cuarto mandamiento. Recuerda a los hijos las responsabilidades que tienen con los padres. Tanto como puedan, les han de prestar ayuda material y moral durante los años de la vejez, durante la época de enfermedad, soledad o angustia. Jesús recuerda este deber de gratitud del hijo a los padres. Eso les recuerda, porque de seguro ellos no estaban cumpliendo ese mandamiento. Ahora, el respeto hacia los padres, o sea, lo que nosotros le llamamos piedad filial, está hecho de la gratitud que les debemos por el don de la vida y por los trabajos que han realizado con esfuerzo en sus hijos para que estos pudieran crecer en edad, sabiduría y gracia. Por eso es que se respeta a los padres como en una piedad filial, ¿verdad? Ese es el hecho de la gratitud que les debemos por el don de la vida. Si no hubiera sido por nuestros padres, no estuviéramos aquí, no estuviera yo aquí conversando con ustedes en el programa Charlemos con la Biblia. No estuviéramos meditando el tema que estamos llevando, ¿verdad? Tampoco tuviera el honor de conocerlos a mis hermanos y amigos, ¿verdad?, de Radio Católica. Entonces, por ellos, ¿verdad?, es que tenemos el don de la vida. Y por los trabajos que nuestros padres han hecho, imagínate el trabajo de educarnos, llevarnos a los estudios, es decir, a la escuela cuando estábamos niños, después prepararnos en la educación superior, que es aquí en Nicaragua decimos nosotros secundaria, ¿verdad? Y después
ya a una preparatoria, ya estamos hablando, ¿verdad?, de las universidades. Todo eso es un esfuerzo, hacer un esfuerzo. Y si somos pobres, los padres, hacemos de tripas y corazón, como decimos aquí los nicas, ¿verdad? Para sacar adelante a nuestros hijos. Entonces es duro. Y eso a veces hay hijos ingratos que no lo quieren ver, así como también estos judíos, estos fariseos. Por eso les decía hipócrita. Por eso, ¿verdad? Como les digo, les debemos, por el don de la vida, por el trabajo que han realizado con esfuerzos los padres en sus hijos, para que estos pudieran crecer en edad, porque los van criando desde niños. Sabiduría y gracia. Siguiendo el ejemplo donde lo que dijo Moisés, honra a tu padre con todo el corazón y no te olvides de los dolores de tu madre. Recuerda que por ellos has nacido. ¿Qué le darás a cambio de lo que han hecho por ti? ¿Verdad? Como dice Siliac 7:27 al 28. O sabiduría, 7:27 al 28. Bien, el Señor glorifica el Padre en sus hijos y en ellos confirma el derecho de la madre. Quien honra al Padre expía los pecados. Quien glorifica a la madre es como quien reúne un tesoro, como dice Sabiduría 3:2 al 6. Todo esto y otros consejos son una luz clara para nuestra vida en relación con nuestros padres. Y ellos no lo estaban cumpliendo. Y hoy en la actualidad vemos a tantos, cuando digo a tantos me refiero a tantas sectas, tantas religiones, que no honran a la Madrecita de Cristo, a la Virgencita María. No la honran, más bien la desprecian y no están cumpliendo con ese mandato, ¿verdad? Honrar a nuestros padres. Es algo muy fuera de lo común. Porque como agradecidos deberíamos de honrar a nuestra madrecita querida. Y lo digo así, por esta forma. Si no hubiera sido el sí, como decimos, ¿verdad? Así tranquilamente los católicos. Si no hubiera sido por el sí de María, entonces nosotros no tuviéramos la oportunidad de tener una conversión y vida eterna. No tendríamos, estaríamos perdidos definitivamente por el pecado y moriríamos sin esperanza. Por eso es que yo digo, ¿verdad? Cuando dice honra a tu padre y a tu madre, yo digo eso, ¿verdad? De que estos hermanos separados no cumplen con ese requerimiento de esa ley. Y si ellos solo se pegan solo Biblia, ahí está en la Biblia. Ahí está en la Biblia. ¿Y por qué no lo hacen? Hacen también como los fariseos, como él les dijo, cumplen una y rechazan otra. Y eso es lo que hacen ellos. En cambio, el católico busca apegarse definitivamente, tanto en la Biblia como en la tradición. El Señor glorifica al Padre en sus hijos, y en ellos confirma el derecho de la madre. Quien honra al Padre expía los pecados. Quien glorifica a la madre es como quien reúne un tesoro. Y lo puedes buscar en Sabiduría 3:2 al 6. Todos estos y otros consejos son una luz clara para nuestra vida en relación con nuestros padres. Ahora las tradiciones, vamos a hablar un poco. Las tradiciones y ritos eternos, sin quitar la importancia que tienen. No tendrán todo su fruto en nosotros si no logramos cambiar nuestro corazón.
esforcémonos particularmente por interiorizar el verdadero sentido de nuestras acciones apostólicas, preguntándonos en cada momento dónde está nuestro corazón. Transmitamos la coherencia de vida con la identidad de las obras externas que realizamos, que deben estar enraizadas con nuestras convicciones interiores. Y como vuelvo a repetir, las tradiciones siempre hay. Por ejemplo, ellos hacían la tradición de lavado de los utensilios. Ahí lavaban todos los utensilios sagrados que se hacía ahí en el templo. Y lo lavaban los judíos. Esa era otra tradición que ellos llevaban. Pero se lavaban las manos en el tiempo ahí cuando pasaron los apóstoles recogiendo las espigas y echándoselas a la boca, sin lavarse la mano de ellos y sin lavar el trigo. Ellos reclamaron eso, y por eso Jesucristo le estaba diciendo que hacían una y no hacían la otra. Y el lavado de lo que nosotros ahora le llamamos lavado de la plata, ¿verdad? Así le decimos nosotros. ¿Se acuerdan ustedes de esa tradición que se hace cada año? Y ellos no lo hacían. Si hacían una, no hacían otra. Entonces, las tradiciones y ritos externos, sin quitar la importancia que tienen. Y estos hermanos quitan eso, cuando todo está en la Biblia. Si ellos se apegan, como vuelvo a repetir, si ellos se pegan realmente a la Biblia, entonces van a tener que cumplir todo el requerimiento que esté en la Biblia. Pero ¿qué sucede? Quitan una y dejan otra. Y ese es el error. Pidámosles al Señor entonces la gracia para que no nos falte nunca el verdadero amor que debemos a los padres. Y sepamos con el ejemplo transmitir al prójimo esta dulce obligación. Y eso es el deber de tu hermano católico. Pidámosle al Señor que nos dé esa gracia para que nosotros podamos transmitir ese amor y el respeto y esa honra a nuestros propios padres. Y así vamos también a darle el mismo respeto, honra a nuestro papito Dios y a nuestra mamita María. ¿Por qué? Porque eso es una dulce obligación. Recordemos que a veces decimos nosotros, es que Cristo no obligaba a nadie, pero hoy sí, es una obligación, porque eso está escrito allí. Y lo registra también el apóstol San Pablo en Efesios. Ahí habla que debemos, dice, amar a nuestras esposas, y los hijos deben de respetar a sus padres. Entonces, no quiere decir que eso ya quedó abolido. Ya no vamos a darle la honra a nuestra mamita María, porque como eso no es, según ellos, eso es pagano, como dicen ellos, ¿verdad? Entonces también sería pagano lo que dice el apóstol Pablo en Efesios, que el hijo debe honrar a su padre y a su madre. ¿Y de dónde se estaba pegando el apóstol Pablo? De Moisés. De ahí se estaba utilizando, de Moisés, cuando dice honra a tu padre y a tu madre. Entonces estos hermanos hacen a un lado prácticamente la tradición, cuando se debería de llevar la Biblia y la tradición. Y eso es lo que hacemos el católico. Hacer un pequeño examen de conciencia, eso es muy bueno, y lo podemos hacer por la noche, y preguntarnos si en las acciones del día he procedido con una muy buena intención